Buenos días, señores, gracias por seguir en el canal. Hoy vamos a hablar con ustedes acerca de funciones. Vamos a hablar sobre composición de funciones, cómo se componen dos funciones y cómo se busca el dominio de la composición de dos funciones. Vamos a hacerlo con un ejemplo, como hemos venido haciéndolo en el curso y en los videos. Voy a pedirles antes que recuerden suscribirse al canal, que no olviden regalarme un like si les gusta el video y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que vaya subiendo al canal. Fíjense, el problema es lo siguiente, ¿no? Sea f de x igual 2x menos 3 y g de x igual raíz cuadrada de x. Y piden hallar f compuesto con g, la función, ¿verdad? Y su dominio. Este problema lo puse en el examen parcial en la carrera aquí de química, aquí en la Católica. Vamos a ver, el problema es relativamente sencillo, ¿no? Comencemos un poco por recordar cómo funciona la función compuesta, ¿no? Cómo trabaja la función compuesta. Imagínense que tienen aquí un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C, que no son necesariamente distintos. Y supónganse que usted aplica primero F, después aplica G. Aquí viene F compuesta con G, siempre sería de izquierda a derecha, la que viene de aquí. Esta función compuesta toma un X del dominio de la función F, este es el dominio de F, le buscas F de X, y cuando F de X cae en el dominio de G, tienes la posibilidad de calcular G evaluado en F de X. ¿Ok? Entonces la regla de asignación es calcular G de F de X. Y aquí además este gráfico nos dice cómo buscar el dominio. Para que uno busque el dominio de la función compuesta, X debe estar en el dominio de F y debe ser de tal manera que F de X cae en el dominio de G. Por ende hay que buscar dominio de F y dominio de G. Ahí les dejé un video de cómo buscar el dominio de una función. Se lo voy a dejar aquí en la caja para que lo puedan ver y puedan acceder a él. Vamos a ver si esto quedó claro, ¿no? La idea es buscar F compuesta con G. F compuesta con G siempre se escribe así, ¿no? F compuesta con G en X es G evaluada en F de X. Pero G evaluada en F de X, hay que ver cómo actúa G. G actúa a un X, en su argumento le calcula la raíz de X, ¿no? Lo que significa que G actuando sobre F de X es la raíz de F de X. Y dado que F de X yo la conozco, F de X es 2x menos 3, eso sería la raíz de 2x menos 3. Esta es F compuesto con G. Voy a hacer G compuesta con F, no lo pide el problema, pero solo para aprovechar y comparar, para que se den cuenta que la composición no es conmutativa. F compuesta con G y G compuesta con F no es lo mismo. ¿Okay? Si usted quiere buscar G compuesta con F, repito, se lee de derecha a izquierda, ¿no? Entonces sería F evaluado en G de X, pero ¿qué hace F? F actúa sobre sus imágenes de la siguiente forma. F actúa sobre un X en el argumento, lo convierte como imagen en 2x menos 3. Es decir, que F actuando sobre G de X sería 2G de X menos 3. Y como yo conozco G de X, porque G de X es la raíz de X, sería 2 raíz de X menos 3. Obviamente esta expresión y esta son diferentes. Eso garantiza un hecho que es conocido por nosotros: la composición no es conmutativa. No es lo mismo F compuesta con G que G compuesta con F. Este es un contraejemplo para eso. Una vez que sé cuál es la composición, vamos a buscar el dominio. Alguien podría pensar que el dominio es, bueno, simplemente es una compuesta, busca el dominio del resultado. No, no es el método ni es la manera correcta. Y hay formas de darse cuenta que no es así. Vamos a ver cómo sería el dominio de la función compuesta. Un X
está en el dominio de f compuesto con g, si y solo si x está en el dominio de la primera función que aplico, que es f, x pertenece al dominio de f, y f de x pertenece al dominio de g. Es decir, tengo que buscar estos dos conjuntos, el dominio de f y los x para los cuales f de x está en el dominio de g. Bueno, el dominio de f, como expliqué en un video previo, que les voy a dejar aquí, repito, como se trata de una función lineal, en particular vimos que todos los polinomios tienen como dominio todos los números reales. ¿Ok? Entonces, el dominio de f, por ser una función lineal, que es un caso particular del polinomio, tiene como dominio todo r. Entonces, esto ya lo tengo determinado. Solo le falta buscar cuándo f de x está en el dominio de g. O sea, me pregunto cuándo 2x menos 3 pertenece al dominio de g. Ahora, como g es la raíz cuadrada de x, y dijimos que cuando tengamos una raíz con índice par, el dominio de esa función es aquellos x para los cuales la cantidad subradical es no negativa. Es decir, yo exigiría, este dominio sería 0 más infinito. Esto significa que yo tendría que decir que 2x menos 3 es mayor o igual que 0. Y aquí puedo despejar y decir que 2x es mayor o igual que 3, o lo que es lo mismo, x mayor o igual que 3 medios. Así que este conjunto de los f de x, cuando f de x está en el dominio de g, ese conjunto es esto, no es lo mismo. Decimos que f de x pertenece al dominio de g si y solo si x pertenece al intervalo cerrado 3 medios más infinito. Por lo tanto, para buscar el dominio de la composición, voy a intersectar este conjunto con el dominio de f. Vamos a hacerlo acá. El dominio de la composición, el dominio de f compuesto con g, es la intersección de r con el intervalo cerrado 3 medios más infinito. Obviamente, si usted dibuja, aquí está todo r, 3 medios, es esta región, esa intersección va a dar 3 medios más infinito. Ese sería el dominio de la composición. En este caso coincide con lo que hubiese buscado directamente a la fórmula de la compuesta de buscar el dominio, pero no siempre es cierto. Voy a hacer un ejemplo donde esto no es igual buscar el dominio usando la definición que buscando el dominio de la compuesta resultante. Tengan en cuenta siempre que hay que usar la definición. Para hallar el dominio de la composición, repito, voy a buscar el dominio de f y voy a buscar la primera función que aplico, ¿no? De f, y voy a buscar los valores por los cuales f de x cae en el dominio de g. ¿Ok? La respuesta sería 3 medios más infinito. En este mismo problema en el examen, preguntaba, ¿es f invertible? De ser invertible hay su inversa. ¿Quién es f en este ejercicio? Recuerden que hemos dicho que f de x es 2x menos 3. Para saber si una función es invertible hay que ver que sea una función biyectiva, es decir, que sea inyectiva y sobreyectiva. Yo puedo ponerme a probar que inyectiva y sobreyectiva, pero eso me llevaría a un video aparte de hablar de inyectividad y sobreyectividad. Por lo pronto, esta función es biyectiva, ¿no? Va de R en R, y además, si tú planteas la ecuación f de A igual a f de B, eso implica que 2A menos 3 es igual a 2B menos 3. Eso significa que 2A es igual a 2B, significa que A es igual a B. Esto es la definición de inyectividad. F es 1 a 1 o inyectiva. Inyectiva. Para que sea sobreyectiva basta con que el rango sea igual al conjunto de llegada. Pero el rango de esa función es todo R, el conjunto de llegada es todo R. No hay mayor dificultad. Es más, ustedes van a ver el cálculo que si una función es monótona creciente,
como este caso, estrictamente creciente, siempre es inyectiva. ¿Okay? Sabemos que es inyectiva. Eso. Biyectiva, puedo buscar la inversa. ¿Cómo se busca la inversa? Para buscar la inversa de una función vamos a hacer lo siguiente. La inversa es una función f a la menos 1 que satisface que si usted compone f con f a la menos 1 en x le da la identidad. Igual si hace f a la menos 1 compuesto con f en x le da la identidad. Entonces, el método para hallar la inversa es relativamente sencillo. Usted plantea la ecuación y igual f de x, o sea, y igual 2x menos 3. Y vamos a ver cómo obtenemos una función de x como variable dependiente, en este caso como variable dependiente, en términos de y como variable independiente. En otras palabras, voy a despejar x como una función de y. Aquí despeja y obtiene que y más 3 es igual a 2x y por lo tanto y más 3 sobre 2 es igual a x. Entonces, usted puede decir que su función inversa, f a la menos 1 de y es y más 3 sobre 2. Pero no, por cuestión de costumbre siempre coloca la x como variable independiente, porque recuerden que la variable es una variable muda, ¿no? Eso quiere decir que la inversa usted puede escribirla así, f a la menos 1 de x igual x más 3 sobre 2, o si le provoca f a la menos 1 de s igual s más 3 sobre 2. La variable es muda, ¿ok? Esta es la inversa. Vamos a verificar que efectivamente esa es la inversa. Vamos a hacer la composición de f con f a la menos 1. Si nos da la identidad, está bien hecho el problema y tenemos la inversa. Aquí tengo la fórmula para f, aquí la tengo para f a la menos 1. Entonces, f compuesto, bueno, f a la menos 1 compuesto con f en un x sería f aplicado a f a la menos 1 de x. ¿Qué hace f sobre sus imágenes? Multiplica por 2 y le resta 3. Es decir, esta fórmula dice f de cualquier cosa que usted coloque aquí es 2 veces cualquier cosa restando 3. Entonces sería 2 veces f a la menos 1 de x, que es lo que está aquí en el argumento de la función, restando 3. Pero ¿quién es f a la menos 1 de x? Bueno, esta es la fórmula para cualquier s. Si coloco aquí x, me daría x más 3 sobre 2. 2, x más 3 sobre 2, menos 3. Cancelo 2 con 2, me da x más 3 menos 3 y eso me da x. O sea, la identidad. La composición me está cumpliendo la primera propiedad. La segunda sería, ahora f compuesto con f al menos 1, aplicado a un x. Entonces sería f al menos 1 de f de x. Recuerden que f al menos 1 lo acaba de borrar, es x más 3 sobre 2, sería f de x más 3 sobre 2. Y f de x equivale a 2x menos 3, entonces 2x menos 3 más 3 sobre 2, cancelo el 3 con 3, me da 2x sobre 2 y eso me vuelve a dar x. Entonces aquí acabo de probar que efectivamente esa es la inversa. La función es invertible, tiene inversa. E incluso podríamos hacer la gráfica, es una recta reflejada respecto a la recta y igual a x, pero eso lo dejaré para otro video. Gracias por seguir el canal. Espero te haya gustado la explicación. Si tienes dudas, déjamelo en la caja de comentarios, no hay ningún problema. Estamos para servirte. Y en la medida de lo posible, voy a seguir montando videos de este tipo según ustedes me vayan pidiendo. Gracias por seguirme en el canal. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos.